La filosofía contemporánea contempla a todas las corrientes filosóficas creadas después de la época moderna, es decir, entre la última parte del siglo XIX y el siglo XX, hasta el día de hoy. Estas nuevas corrientes suponen un gran cambio de pensamiento con respecto a otras épocas de la historia de la humanidad. En este video te explicaré el origen, las características, las corrientes y los autores de la filosofía contemporánea. Si quieres aprender más de este u otros temas, visita lifeder.com. La filosofía contemporánea contempla a todas las corrientes filosóficas creadas después de la época moderna, es decir, entre la última parte del siglo XIX y el siglo XX, hasta el día de hoy. Estas nuevas corrientes suponen un gran cambio de pensamiento con respecto a otras épocas de la historia de la humanidad. La filosofía contemporánea modifica el rumbo que traía la filosofía moderna, la cual estudiaba principalmente la razón y el análisis del ser. En cambio, la filosofía contemporánea estudia e intenta dar respuesta a una gran cantidad de cuestiones sociales, buscando, ante todo, el bien común. Además, otro cambio importante que introduce la filosofía contemporánea es la institucionalidad y profesionalización de los estudios, ya que desde mediados del siglo XX, la mayoría de los estudios filosóficos se realizan desde las universidades. Una de las características más sobresalientes de la filosofía contemporánea se debe a que existen dos grandes ramas, la analítica y la continental, las cuales difieren en el tipo de temas que tratan y su manera de abordarlos. Adicionalmente, de cada rama se desprenden una gran cantidad de corrientes filosóficas que pueden compartir o no una perspectiva racionalista y lógica de los temas estudiados. Origen e historia de la filosofía contemporánea. No hay una fecha exacta para marcar el comienzo de la filosofía contemporánea, aunque se puede decir que su comienzo se da sobre finales del siglo XIX, pasada la modernidad. Esto se debe principalmente a un cambio en la manera en que se daba la búsqueda del conocimiento. Uno de los primeros distanciamientos entre la filosofía moderna y la contemporánea surge con el comienzo del positivismo, creada en Francia por Auguste Comte, quien propone a la experiencia y la aplicación de un método analítico como la única forma de obtener conocimiento. Asimismo, corrientes como el marxismo o el vitalismo, entre otras, continuaron separándose de las ideas originales de la filosofía moderna, abordando ahora cuestiones sociales que afectan al ser humano. Ya en el siglo XX, la filosofía contemporánea se dividió en dos ramas claramente diferenciadas. Por un lado aparece la rama analítica, creada principalmente por filósofos angloparlantes, la cual promulga un enfoque lógico y justificable del conocimiento. Por otro lado, aparece la rama continental, de carácter más especulativo e intuitivo y en clara oposición a la rama analítica. Corrientes de la filosofía contemporánea. La filosofía contemporánea puede dividirse en dos grandes ramas, a partir de las cuales se desprenden varias corrientes filosóficas. Filosofía analítica. La filosofía analítica comienza a cobrar fuerza en Europa sobre el final del siglo XIX, pero su mayor auge tuvo lugar en el siglo XX, diseminándose por el mundo entero. La característica más sobresaliente de esta rama de la filosofía, y por la cual recibe su nombre, es que utiliza el análisis conceptual como método filosófico, lo que significa que, según esta rama, todos los problemas que estudia la filosofía pueden ser resueltos de manera racional. Algunas de las corrientes de la filosofía analítica son las siguientes. Naturalismo. El naturalismo se crea en Norteamérica a mediados del siglo XX, y su principal consigna era la de contemplar a la filosofía como si fuera una ciencia natural más. De esta manera, adoptaba métodos propios de las ciencias naturales para solucionar cuestiones filosóficas. Filosofía psicológica y de la mente. Conocida generalmente como epistemología naturalizada, fue introducida a mediados del siglo XX por el filósofo norteamericano Willard Van Orman Quine.
La filosofía de Quine se basaba en un sistema de comprensión empírico, científico y conductista. En este sentido, afirmaba que los deseos, intenciones y creencias del cerebro no existían y que estos podrían ser explicados de manera racional cuando se comprendía por completo cómo operaba el cerebro. Filosofía del sentido común. Esta corriente filosófica se originó en el primer cuarto del siglo XX, de la mano del filósofo británico George Edward Moore, como respuesta a las corrientes del escepticismo y el idealismo. Filosofía del lenguaje ordinario. La filosofía del lenguaje ordinario fue impulsada, entre otros, por los filósofos ingleses John Lawshot Austin y Gilbert Ryle a mediados del siglo XX. Uno de los principales planteamientos de esta corriente filosófica era que los problemas filosóficos en la mayoría de los casos se deben a confusiones en la interpretación del lenguaje. Filosofía continental. La filosofía continental, también conocida como pensamiento filosófico, nace a finales del siglo XIX en Europa central o continental, cuestión por la cual le es asignado su nombre. Las corrientes que se agrupan bajo este nombre no tienen muchos puntos en común, pero existe uno que es común a todas, y es que se oponen a la idea de la objetividad del conocimiento y a la racionalidad filosófica. Algunas de las ramas de la filosofía continental son las siguientes. La fenomenología. La fenomenología fue introducida por el matemático alemán Edmund Husserl, quien proponía en su método la posibilidad de realizar un cálculo descriptivo de las estructuras esenciales de lo que era dado. Es decir, que intentaba, entre otros, conocer y afirmar las estructuras de la conciencia. El estructuralismo. El estructuralismo, de la mano de Levi Strauss, está orientado a la investigación de las estructuras que otorgan significados a elementos en una cultura. Su aplicación se da fundamentalmente en las investigaciones antropológicas y lingüísticas. El existencialismo. El existencialismo, introducido por Nietzsche y Kierkegaard, estudiaba dos cuestiones fundamentales. Por un lado, el análisis de la existencia humana y por otro, la centralidad de la elección humana. La hermenéutica. La hermenéutica es una rama de la filosofía continental, la cual se encarga de estudiar e interpretar escritos, ya sean filosóficos, religiosos o jurídicos, entre otros. Dicha interpretación la realiza teniendo en cuenta el contexto que existe entre el texto y el intérprete, intentando descifrar el verdadero sentido de las palabras. Características de la filosofía contemporánea. Profesionalización de la filosofía. Una de las principales características de la etapa contemporánea es ubicar la práctica filosófica al mismo nivel de otras ramas de conocimiento profesional. Esto conlleva la concepción de un cuerpo jurídico y formal alrededor de la práctica filosófica que permite reconocer a todos aquellos que cumplen con ciertos estatutos académicos o de otra índole. Rechazo hacia lo trascendente y lo espiritual. A diferencia de etapas anteriores en la historia de la filosofía contemporánea destaca por relegar a segundo plano las concepciones alrededor de las creencias trascendentales, de carácter religioso o espiritual, llevando sus reflexiones a un plano estrictamente terrenal. Hay corrientes y autores que desde sus propios orígenes rechazan estas posturas subjetivas, como el marxismo, por hablar de una corriente, y Friedrich Nietzsche, por mencionar a un autor. Problemas estudiados en la filosofía contemporánea. Los problemas estudiados por la filosofía contemporánea son aquellos identificados después de la época moderna y cuyo estudio tiene lugar hasta la época actual. Durante gran parte del siglo XX, la rama analítica de la filosofía se encargó de aplicar su método de estudio principalmente al idioma. Sin embargo, para finales del siglo XX, se centró principalmente en problemas relativos al funcionamiento de la mente humana,
De esta manera, comenzó a abordar temas sobre el pensamiento, las creencias y los prejuicios. En el caso de la rama continental, se ha orientado principalmente a abordar problemas relacionados con la existencia humana, la revelación del ser y su libertad. Adicionalmente, se ha centrado en resolver asuntos vinculados al lenguaje, los signos, los símbolos y los códigos sociales. De manera complementaria, ambas ramas se han encargado de plantear discusiones sobre la religión, la ética y la estética, entre otros temas. Representantes de la filosofía contemporánea y sus ideas. Algunos de los representantes más destacados de la filosofía contemporánea son los siguientes. George Edward Moore. Comenzó estudiando el idealismo, aunque más tarde reorientó su trabajo hacia el realismo y fue uno de los primeros creadores de la filosofía analítica. Una de las ideas que introdujo Moore fue la de que, para clarificar o definir un concepto poco claro, había que descomponerlo en distintas partes, cuyos significados independientes pudieran ser más claros. Jean-Paul Sartre. Sartre fue un filósofo francés, considerado como uno de los exponentes más fuertes del existencialismo. Uno de sus pensamientos más populares es la idea de que la libertad del ser humano depende netamente de éste y de las acciones que tome en este sentido. Friedrich Wilhelm Nietzsche. Nietzsche fue un filósofo alemán, nacido a mediados del siglo XIX y considerado uno de los más influyentes de la filosofía contemporánea. Uno de los aportes más importantes de Nietzsche fue el concepto de la voluntad de poder, con el cual decía que esta voluntad no se refiere únicamente al poder sobre otros, sino también al poder sobre uno mismo. Karl Heinrich Marx. Este filósofo alemán es otro de los personajes más influyentes tanto de la filosofía contemporánea como de la sociología y la historia a nivel mundial. Sus postulados más importantes se derivan de lo planteado en su trabajo El Capital. Allí manifiesta ideas relacionadas con el emergente sistema económico de la época, actual capitalismo, abordando los conceptos de producción, reproducción y acumulación del capital. Adicionalmente, abordó temas relacionados con la lucha de clases y la explotación del hombre por el hombre. Auguste Comte. Fuera de ser un reconocido filósofo francés, Comte es considerado como el padre de la sociología actual. La mayor parte de sus reflexiones giran en torno al racionalismo y a la aplicación de un método empírico y analítico que permita conocer verdaderamente la realidad. El trabajo desarrollado por Comte es de base positivista, es decir, todo fenómeno debe ser explicado desde la razón y la experiencia práctica, sin parámetros religiosos. En otras palabras, todo conocimiento debe ser base científica y comprobable, a partir de la aplicación de un método riguroso.